Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados hermanos. Sé que por aquí nos acompañan hermanos de otras congregaciones. Gracias por el apoyo que usted expresa a esta congregación. A los amigos que nos acompañan en esta tarde también sean bienvenidos en el nombre del Señor. Una vez más, hermanos, es justo darle gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado, por el privilegio de estar entre ustedes en esta tarde. Gracias al Señor porque nos ha cuidado, nos ha dado la salud y la vida, y tenemos la oportunidad en esta tarde de considerar su palabra. Créame que el estar en este lugar, para todos los que estamos aquí, ha sido una decisión importante. Usted ha hecho una elección. Usted en este día se esforzó por lograr estar aquí. Y es precisamente, hermanos, el título de nuestro mensaje en esta tarde: mi elección. Mi elección. ¿Qué significa, hermanos, la palabra elección? Bueno, la palabra elección significa seleccionar o preferir una actividad, persona o cosa para un fin. Usted y yo, hermanos, tenemos el libre albedrío. Dice un dicho por ahí, hermanos, a menos en México, ¿verdad? Se escucha: el fin justifica los medios. Yo no sé si lo hemos escuchado por acá o si sea propio de la Ciudad de México o de nuestro país, mejor dicho, pero lo que dice la frase, el fin justifica los medios. Es decir, hermanos, que el fin es el fundamento de mi elección, ¿sí? El fin es el fundamento de mi elección. Es decir, que yo voy a hacer lo que esté en mis manos para lograr mi elección, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es el anhelo de su vida? Porque según su fin, según su anhelo, esa será su elección. Por ejemplo, hermanos, si yo quiero ser ingeniero industrial, por ejemplo, bueno, es una carrera de las que se manejan en el país, en México. Si yo quiero ser un ingeniero, bueno, pues tengo que elegir la carrera de ingeniería industrial en la universidad. Si yo quiero ser un médico, un doctor, bueno, pues entonces tengo que elegir la facultad de medicina. Entonces, hermanos, según sea mi fin, según sea mi propósito, mi anhelo, mi elección, ahí estarán encaminados mis recursos, mis esfuerzos para poderlo lograr. Mire, quiero que vayamos a la palabra de Dios, hermanos, para que entendamos mejor lo que estamos hablando. Vayamos a la carta que el apóstol Pablo escribe a los Filipenses. Carta a los Filipenses, en el capítulo 3. Dice así la palabra de Dios, Filipenses, en el capítulo 3. El versículo 7. Dice así el apóstol Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bueno, hermanos, como usted y yo podemos ver, el apóstol Pablo tenía, hermanos, tenía un fin. Es decir, hermanos, que este hombre de Dios ya había hecho una elección. ¿Cuál, hermanos? ¿Cuál era esta elección que este hombre de Dios había hecho? Ser hallado por Dios, justificado. Esa era la elección que el apóstol Pablo había hecho para su vida, que al final de sus días él fuese hallado, justificado por Dios. Entonces, hermanos, podemos entender que el apóstol Pablo no se justificaba a sí mismo en lo que hacía.
El apóstol Pablo, hermanos, no se justificaba. Sus acciones, hermanos, lo que él hacía no se justificaba a sí mismo, como muchas de las veces solemos hacerlo nosotros. Muchas de las veces, hermanos, nosotros nos justificamos a nosotros mismos. Las cosas que hacemos, las prácticas que tenemos, que aunque sabemos, hermanos, que no están bien delante de Dios, muchas de las veces nosotros mismos las justificamos y decimos que estamos bien. Pero el apóstol Pablo, hermanos, él había hecho una elección. Él, hermanos, él anhelaba ser hallado por Dios justo. Que Dios, hermanos, justificara lo que él hacía. Y yo creo, hermanos, que eso es lo que nos debe de ocupar también a usted y a mí. Que sea Dios quien nos justifique. Que sea Dios, hermanos, que justifique la elección que usted y yo hemos hecho. Mire, todos los días, hermanos, todos los días tenemos que elegir. Todos los días, hermanos, usted y yo tenemos pequeñas decisiones en la vida. Por ejemplo, hermanos, el estar en este lugar, el estar aquí, en esta hora, es una elección. Usted decidió venir a este lugar. Usted decidió estar aquí. Y yo estoy seguro que usted agotó todos sus recursos, hizo todo lo posible, hizo todos los esfuerzos para poder lograr su elección, que es estar en este lugar. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede con los que no están aquí? ¿Habrá alguno que no está aquí? Bueno, pues sinceramente no conozco la membresía. ¿Será, hermanos, que la elección del que no está aquí fue precisamente esa? ¿No estar aquí? Bueno, no lo sabemos. Tal vez sí. Dice Mateo capítulo 6, hermanos. Evangelio según Mateo en el capítulo 6. Dice la palabra de Dios. Evangelio según Mateo en el capítulo 6. En el versículo 19 dice la palabra de Dios, hermanos. Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es decir, hermanos, en donde esté mi objetivo, ¿sí? Donde esté mi anhelo, mi meta, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero alcanzar en la vida, lo que yo quiero alcanzar en este día. Donde esté mi objetivo, allí estarán, hermanos, todas mis fuerzas y mi corazón puesto en ello para poderlo lograr. Y yo sé, hermanos, yo sé que en ningún momento debo desviar mi mente, mis ojos de mi objetivo. ¿Por qué, hermanos? Porque puede ser para mí muy fácil que yo me desvíe de ese objetivo. Yo tengo que estar enfocado, mi corazón debe estar puesto en ello para poder lograr mi elección. No podemos, hermanos, desviar la mirada de nuestro objetivo, porque es muy fácil para nosotros poder desviarnos de ese objetivo. Mire, si usted hubiese quitado su mirada del objetivo que usted se trazó el día de hoy para estar aquí, usted no estuviera aquí. Usted le hubiera dicho al patrón: sí, anótame, yo voy a estar ahí contigo, yo voy a trabajar, yo voy a hacer esto. Porque, hermanos, cuando nosotros quitamos nuestros ojos
nuestro corazón de lo que deseamos hacer, es muy fácil, hermanos, que podamos desviarnos de nuestro objetivo. Por ejemplo, hermanos, allá en México se ve mucho, no sé si aquí, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, hermanos, muchas de las veces los jóvenes inician una carrera. Inician una carrera y ya en el segundo cuatrimestre, no sé cómo se manejen aquí, pero vamos a decir, tienen apenas un año en esa profesión y de repente dicen, pues papá, mamá, ya no quiero esa carrera. Mejor voy a estudiar cualquier otra carrera, ¿verdad? Químico, farmacéutico, otra carrera. Ya ingeniería industrial, por ejemplo, ya no la quiero, ya no me gustó. ¿Por qué sucede esto, hermanos? ¿Por qué, hermanos, pasa esto? No sé si aquí ha sucedido, que a lo mejor algún hermano con sus hijos le ha pasado. Bueno, hermanos, sucede porque precisamente desviamos nuestra mirada del objetivo. Desviamos, hermanos, nuestra mirada, hermanos, de nuestro objetivo. Y muchas de las veces, hermanos, influye, ¿sí?, en las decisiones que tomamos nosotros, en las decisiones que toman nuestros hijos. Muchas de las veces, hermanos, influye el mundo que nos rodea. Nuestros hijos, hermanos, están viendo que su compañera, ¿verdad?, que está al lado, pues ya no va a estar ahí y ahora va a estudiar otra carrera. Y su compañerito que está en la parte de atrás, pues va a hacer lo mismo. Y ahora ella, influenciada por ese ambiente que la rodea o que lo rodea, ahora él ha quitado sus ojos del objetivo y él quiere también estar allá. Es peligroso, hermanos, que usted y yo quitemos nuestros ojos del objetivo, que quitemos, hermanos, nuestra vista del objetivo. Por eso, hermanos, el escritor a los Hebreos, allá en el capítulo 12, dice que pongamos nuestros ojos en Jesús. Y que no los quitemos, hermanos, en ningún momento, que no quitemos nuestros ojos de Jesús, que no veamos al hermano tal, que no veamos a la hermana tal, hermanos, que nuestros ojos estén puestos en Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque puede ser muy fácil desviarnos, hermanos, de nuestro objetivo. La influencia, hermanos, del mundo que nos rodea es muy poderosa en las decisiones que tomamos muchas de las veces. El ambiente que nos rodea, hermanos, influye mucho en las personas débiles, en aquellos que no tienen bien claro y definido su objetivo. Y esto, hermanos, déjeme decirle que no solamente sucede en el mundo secular, allá afuera, en el mundo que nos rodea, en nuestra vida cotidiana. La influencia, hermanos, la influencia de los miembros de la iglesia, la actitud de los miembros de la iglesia puede ser también una influencia en las decisiones que muchas de las veces tomamos cada uno de nosotros como cristianos. Mira lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 8. Primera carta a los Corintios en el capítulo 8. Dice así el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice así, pero mirad, versículo 9, hermanos, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia del que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, dice aquí el apóstol Pablo. Hermanos, Dios manda
Dios nos manda, hermanos, que usted y yo debemos de tener cuidado con la elección que hacemos cada día. Porque, hermanos, como mencionaba hace unos momentos, todos los días usted y yo hacemos pequeñas elecciones para poder lograr un objetivo. Y dice aquí el apóstol Pablo: mirad que esa libertad que tienes para elegir lo que tú vas a hacer cada día no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque, hermanos, si usted y yo tomamos buenas decisiones día a día, si usted y yo cada día tomamos buenas decisiones, créame que van a ser de buena influencia para los débiles. Pero si usted y yo, hermanos, tomamos decisiones equivocadas, esas decisiones también van a influenciar en los débiles. Por ejemplo, hermano, hermana, si usted decide estar en este lugar cuando la iglesia está reunida, si usted, hermano o hermana, decide participar en las actividades que la iglesia tiene establecidas, si usted, hermano, se involucra en las actividades que la iglesia ha programado para el crecimiento de la iglesia, si usted y yo, hermanos, participamos en los proyectos que la congregación tiene, mire, esos son de gran influencia positiva en los débiles. Hermanos, la iglesia siempre tiene hermanos débiles. Siempre hay débiles en la iglesia. Siempre tenemos niños en Cristo. Ellos, hermanos, son considerados hermanos débiles porque son niños en Cristo, porque están aprendiendo a caminar en el Señor. ¿Y de quién están aprendiendo, hermanos? ¿De quién están aprendiendo los débiles, los niños en Cristo? ¿De los que tenemos conocimiento o de los que tienen conocimiento? Y si los débiles, hermanos, te ven a ti, me ven a mí, que tengo conocimiento, despreocupado en la obra del Señor, poco interesado en el trabajo que la iglesia hace, poco interesado en asistir a los servicios de la iglesia, poco interesado en estar aquí participando en esta adoración que se le ofrece a Dios. Yo como varón no estoy preocupado por servir a Dios. Los débiles te están viendo a ti, me están viendo a mí que tengo conocimiento, poco involucrado en las cosas de Dios. Y él va a pensar, él va a tener ese pensamiento de que de esa manera es correcto servir a Dios. Si aquel hermano o hermana débil te ve a ti, hermana, que tienes conocimiento, con una ropa no apropiada a la de una cristiana, la conciencia de aquel que es débil, dice aquí el apóstol Pablo, será estimulada, ¿sí? Es decir, va a ser seducida, atraída para hacer lo mismo que usted y yo hagamos. Y esa hermana pensará que es correcto el que yo tenga ese tipo de ropa, que la Biblia nos enseña que no es pudorosa ni modesta. Pero, hermanos, el que usted y yo consideremos a los débiles, consideremos a los demás en las decisiones que tomamos, eso es una elección. Yo decido, hermanos, si soy ejemplo para los débiles o si no soy buen ejemplo.
Yo lo decido, hermanos. Todos los días, hermanos, todos los días tomamos pequeñas decisiones para lograr un objetivo. Todos los días, hermanos, estamos tomando decisiones. Como mencionamos, hermanos, llegar tarde, llegar temprano, asistir a los servicios de la iglesia, créanme que esto es una elección. Eso es una decisión que usted y yo tomamos. Por ejemplo, hermanos, lo que un servidor ha hecho ya por algunos años. La empresa, hermanos, donde trabajo, pues ya tengo más de 20 años. Para ser exacto, tengo 22 años en esa compañía. Son muchos años en los cuales estoy sirviendo allí a un patrón. Y puesto que tengo tantos años de trabajo, de antigüedad, pues ahí en la compañía me dan más de 20 días de vacaciones en el año. Y bueno, algo que hemos decidido hacer es usar parte de esos días que tenemos de vacaciones, usarlos para servir a Dios cuando tenemos las series, las actividades espirituales. Nos propusimos, mi esposa y yo, en el corazón, invertir parte de ese tiempo en las actividades espirituales. Cuando tenemos serie de lecciones bíblicas en la congregación, que normalmente las hacemos de lunes a domingo, bueno, tomo los 5 días de la semana para estar presente, para estar ahí. Y es que, hermanos, esto es una elección. El servir a Dios, hermanos, el servir a Dios como Él se merece, como Él lo demanda en su palabra, eso es una elección. Usted y yo decidimos, hermanos, si le damos a Dios lo que es de Dios o le robamos a Dios. Usted y yo decidimos. ¿Por qué usted ha estado toda esta semana aquí? ¿Por qué he visto a los hermanos toda esta semana aquí? ¿Por qué ha asistido usted toda esta semana aquí? ¿Porque no tiene nada que hacer? ¿Porque no tiene trabajo? Yo creo que no es la razón. Yo creo que usted ha hecho una elección. Usted ha tomado una decisión y estoy seguro, estoy convencido que a lo largo de los meses, a lo largo de este tiempo, usted se ha esforzado, se ha organizado, ha establecido un plan de trabajo para poder lograr su elección, que fue estar en la serie de predicaciones que estableció esta congregación. En la mañana que estábamos en el almuerzo con los hermanos, decíamos, hermanos, es que las cosas no se dan solas. Las cosas no suceden solas. Uno tiene que esforzarse porque las cosas sucedan. Uno tiene que trabajar en ello. Usted ya ha hecho una elección, usted ya tomó una decisión, usted tiene que esforzarse, usted tiene que trabajar para que ese objetivo se logre. Las cosas, hermanos, no suceden solas. Yo tengo que hacer algo. Pero hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, ¿sí? Cuando usted decide no estar presente cuando la iglesia lo necesita, eso es influencia, hermanos, sobre los demás, sobre los débiles. Y dice el apóstol Pablo, la conciencia del que es débil va a ser estimulada, va a ser motivada, va a ser inducida, seducida a hacer lo que usted haga. De ahí entonces, hermanos, que lo que va a suceder es que empecemos a ver más ausencias en la iglesia. ¿Por qué? Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento haciendo tales cosas, dice Dios, aquel que es débil será estimulado a hacer lo mismo que tú haces. Y entonces ya no van a ser 2 los que no están presentes en los servicios del Señor, de adoración al Señor. Ya no van a ser 2 los que lleguen tarde al servicio de adoración al Señor. Van a ser 3, y después 4, y después 5, y después, hermanos, lo que va a suceder es de que esto se va a convertir en un desorden. Hermanos, esto es una elección. Y las decisiones que tomamos, hermanos, influyen
en nuestro entorno. No solamente allá afuera, sino aquí, adentro. Lo que usted y yo hacemos, hermanos, son influencia para los demás. Mire, veamos un ejemplo en el libro de Números, en el capítulo 13. Libro de Números. Libro de Números, en el capítulo 13. Veamos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Libro de Números, en el capítulo 13. Dice así, versículo 1, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Versículo 31 dice: mas los varones, versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Capítulo 14, verso 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el pueblo lloró aquella noche? ¿Por qué, hermanos, lloraron aquella noche? ¿Sabe por qué? Porque fueron influenciados. ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes fueron influenciados? ¿Quiénes fueron inducidos? ¿Quiénes fueron, hermanos, influenciados a llorar? ¿Quiénes lloraron aquella noche, hermanos? Los débiles. Aquellos débiles. ¿Por qué Caleb no lloró, por ejemplo? Porque él no era un hombre débil. Pero los débiles, hermanos, fueron influenciados, estimulados, hermanos, y lloraron todos aquella noche. Porque la conciencia, hermanos, del que es débil, porque la conciencia del hermano débil es estimulada, hermanos, a hacer lo que usted y yo hacemos. Entonces, hermanos, nos conviene pensar, nos conviene, hermanos, analizar. ¿Soy buen ejemplo para los débiles, para los niños en Cristo? ¿Soy buen ejemplo para mis hermanos? ¿Los estoy estimulando a mis hermanos al amor y a las buenas obras, como dice el escritor a los Hebreos? ¿O estoy, hermanos, estimulando al débil a hacer lo que él quiera? ¿Estoy estimulando al débil a venir a los servicios de adoración a Dios cuando él pueda? ¿Estoy estimulando la conciencia del débil para darle a Dios lo que me sobra? Nos conviene, hermanos, pensar de qué manera estoy influyendo yo en el ambiente que me rodeo. ¿De qué manera estoy influyendo yo en la iglesia en la cual soy miembro de ella? Dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, la primera carta en el capítulo 4. Primera Timoteo en el capítulo 4. Dice así la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dice aquí, hermanos, el apóstol Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud.
sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo de los hermanos en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en tu pureza, en tu santidad. Sé ejemplo de los creyentes, de los hermanos. Y usted dirá, hermano, o diremos algunos, ¿verdad? Pues esto se lo está diciendo a los jóvenes. Porque aquí está diciendo el apóstol Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces se lo está diciendo a los jóvenes. Este mensaje para mí no es. Estas palabras que dice el apóstol Pablo no son para mí. Yo ya tengo 40, ya tengo 50, ya tengo 60. Yo no soy un joven. Esto para mí no aplica. Estas palabras, hermanos, no son solamente para los jóvenes. Esto aplica, hermanos, para el cristiano. El cristiano, hermanos, debe de ser ejemplo con sus palabras. El cristiano debe de ser ejemplo con su conducta, con su forma de vida, con su forma de conducirse en la vida, con su forma de conducirse en la iglesia del Señor. Pero esto, hermanos, esto es una elección. Eso, hermano, usted y yo lo decidimos, si soy buen ejemplo de los hermanos o si no soy buen ejemplo de ellos. Hermanos, esto lo decidimos usted y yo. Dice Santiago capítulo 2. Mire, vayamos a Santiago. Vayamos a Santiago en el capítulo 2. Dice aquí, hermanos, la palabra de Dios, Santiago capítulo 2, versículo 21. Dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dice aquí, hermanos, que Abraham fue justificado. Fue justificado por Dios. Abraham fue justificado por Dios. Fue considerado un hombre justo delante de Dios. ¿Pero por qué razón, hermano? ¿Por qué razón fue justificado, fue considerado un hombre justo delante de Dios? Por su elección. ¿Sí? Por su elección, hermanos. ¿Qué fue lo que decidió, hermanos? ¿Cuál fue la elección de Abraham? Bueno, Abraham, dice aquí la palabra de Dios, que este hombre obedeció a Dios. Esa fue, hermanos, la elección de Abraham, obedecer a Dios. Y yo no dudo, hermanos, en ningún momento, yo no dudo que en este auditorio, todos los que estamos aquí, en este lugar, deseamos con todo el corazón que el Señor nos encuentre justificados. ¿O hay alguna persona en este lugar que no le interesa lo que Dios piense de él? Yo creo que no es así. Yo creo que todos, hermanos, deseamos que Dios nos encuentre justificados. El día que usted y yo vayamos a la presencia de Dios, lo que más vamos a anhelar es de que Dios nos encuentre justificados. ¿Verdad que sí? Yo creo que sí. Y la bendición que tenemos, hermanos, es de que a través de la Escritura, usted y yo podemos encontrar el camino. Sabemos, hermanos, a través de la Escritura, cómo, hermanos, lograrlo. La única forma, hermanos, de lograrlo es haciendo exactamente lo que hizo Abraham. No hay otro camino, hermanos.
para que Dios nos encuentre justificado el día que lleguemos a su presencia. Abraham fue justificado porque él, hermanos, obedeció a Dios. Abraham obedeció a Dios, por eso fue considerado justo delante de Dios. Si usted y yo, hermanos, obedecemos a Dios, si usted y yo, hermanos, nos sujetamos a su palabra, hacemos su voluntad, cumplimos, hermanos, con sus mandamientos, hermanos, usted y yo seremos considerados justos delante de Dios. Dice Hebreos capítulo 11. Hebreos, hermanos, en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice la palabra de Dios: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice aquí, hermanos, que Abel, por su fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y dice aquí la palabra de Dios que este hombre alcanzó testimonio, un buen testimonio de que era justo. Ese testimonio, hermanos, ese testimonio venía de parte de Dios. Este hombre, hermanos, fue considerado justo delante de Dios, hermanos, por la ofrenda, por el sacrificio que él entregó a Jehová, que él entregó a Dios. ¿Queremos, hermanos, que Dios nos justifique? Yo creo, hermanos, que como el apóstol Pablo, ese debería de ser nuestro fin, ¿verdad? Es lo que vimos, hermanos, en Filipenses, cuando veíamos allí en el capítulo 3, donde dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, ¿verdad?, sino que Dios le justificara. Yo creo, hermanos, que ese debe de ser nuestro pensamiento, que sea Dios quien justifique, hermanos, nuestra vida, lo que hacemos, lo que aprobamos, lo que no aprobamos, que sea Dios, hermanos, quien nos justifique. Aquí, hermanos, Abel fue justificado por Dios, fue considerado justo por el excelente o por la excelente ofrenda que él le dio a Dios. Abel, hermanos, fue una gran influencia, fue una influencia positiva en la vida del cristiano. Su conducta, su actitud, su comportamiento, su amor a Dios, su temor, su respeto a Dios, hermanos, fue un gran ejemplo para la vida del hombre. Y mire cuántos años, hermanos, hace que sucedió este evento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Abel le ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y aún muerto, y después de tantos años, de tantos siglos, hermanos, aún seguimos considerando a este hombre como un buen ejemplo? Como un buen ejemplo, hermanos. Cuando usted y yo hablamos de darle a Dios lo mejor, cuando usted y yo hablamos de darle a Dios la mejor ofrenda, siempre usamos el ejemplo de este hombre, porque vemos, hermanos, que lo que él le ofreció a Dios fue algo excelente. Y este, hermanos, es un ejemplo digno de imitar. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué ejemplo somos usted y yo para los creyentes? ¿Será acaso que en 10 años
en 15 años, en 20 años? ¿Será acaso que el día en que ya no estemos aquí se nos recordará como Abel? ¿Será acaso que en 40 años este niñito va a decir, me acuerdo del hermano Israel, ¿verdad? De su sacrificio, de la ofrenda que le entregaba a Dios. Me acuerdo del hermano Chuy, Alvarado, su ofrenda, su sacrificio, su entrega al Señor. Abel, hermanos, fue una gran influencia en el cristianismo. Y muerto, fíjese bien, muerto este hombre, aún lo consideramos como un gran ejemplo. Pero nosotros, hermanos, a usted y a mí, ¿de qué manera se nos recordará? ¿Como un buen ejemplo? ¿Como un hermano que impulsó, que apoyó la obra, que ayudó en el Evangelio, que contribuyó en la obra del Señor, que se esforzó por ser fiel a Dios, por respetar la voluntad de Dios, por amar al Señor y a los hermanos? ¿Cómo, hermanos, se nos va a recordar a nosotros el día que no estemos más en esta tierra? ¿Qué influencia dejará sobre aquellos que nos rodean? Estimado amigo que estás entre nosotros, tú hiciste una elección el día de hoy. Tú decidiste estar en este lugar el día de hoy. Tú te esforzaste por llegar a este lugar, porque esa fue tu decisión. Y yo no dudo que el trabajo que la iglesia ha hecho en este lugar es predicarte el Evangelio, es enseñarte que tú necesitas ser bautizado para el perdón de tus pecados. Yo no dudo que la iglesia en este lugar te ha enseñado que si obedeces el Evangelio, formarás parte del reino de Dios. Pero si tú rechazas el Evangelio, si tú rechazas al Señor, si tú haces al Señor a un lado de tu vida, el Señor se apartará de ti. Y tú sabes, porque estoy seguro que también se te ha enseñado, que sin Dios, sin el Señor, en este mundo no somos nada. Pero la decisión, estimado amigo, de obedecer el Evangelio, la decisión la tienes tú. Hoy tú eliges si obedeces al Señor o no lo obedeces. El Señor, hermanos, no obliga a nadie. Dios nos ha dado la libertad de decidir, y lo que usted le ofrece al Señor es porque así usted lo ha decidido. Si usted le ofrece a Dios lo mejor, es porque esa ha sido su elección. Y si usted le ha dado al Señor lo que le sobra, esa también ha sido su elección. Pero acordémonos, hermanos, que la Escritura enseña que Dios pagará, un texto que citábamos en estos días, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos capítulo 2. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Usted decide, estimado hermano, amigo que nos acompaña. Usted tiene la decisión. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por la atención prestada a la palabra del Señor, y voy a dejar el lugar a nuestro hermano que le corresponde.